acerca de la importancia de meditar. Algunos de ustedes ya hasta lo practicaban sin saberlo. El problema surge cuando necesitamos esa palabra, en momentos especialmente críticos, cuando enfrentamos alguna tentación o cuando necesitamos, como Alexandra dijo ahorita, recordarnos una verdad en medio de cierta ansiedad. Imagínate lo útil que puede llegar a ser tener en nuestra memoria Filipenses 4 cuando estamos pasando por periodos de ansiedad y de falta de contentamiento. La palabra tiene un efecto cuando viene a nuestra mente y uno dirá, bueno, yo puedo leerla en cualquier momento, pero no sé si usted ha pasado por esos momentos en los que a veces no le da ni para abrir la Biblia, que todo lo que queremos es estar ahí con los ojos cerrados, tratando de encontrar en nuestra mente algún pensamiento que nos traiga consuelo. Y es allí donde la palabra de Dios se hace viva, cuando pasa de nuestra mente a nuestro corazón. Necesitamos recordar promesas que no tienen por qué estar ahí, cerradas en la Biblia de nuestra casa, sobre la mesa. Si alguien nos pregunta sobre nuestra esperanza, tartamudeamos tratando de recordar algún versículo que leímos hace algunos años. Y de repente viene a nuestra mente por ahí una parte aquí y otra parte allá, porque no tenemos claro en nuestra mente cuál es la importancia de la Escritura y cuánto de ella necesitamos atesorar. Y aquí es donde la memorización de la Escritura se hace vital e importante para el creyente. Y ojo, esto no como un ejercicio para demostrarle a otros que yo sé más Biblia que tú, ni tampoco como un ejercicio de ambición para mostrarnos como súper espirituales. Es una herramienta, como estamos aprendiendo aquí, una disciplina espiritual que tiene que ver con tener la Biblia disponible para nosotros cuando lo necesitemos. Si tú le das una mirada a los puritanos y los reformados, que fueron estas personas que empezaron a disfrutar de lo que era tener la Biblia en la mano después de tantos años de oscurantismo, una de las características que puedes encontrar en estos hombres era que tenían casi que memorizadas porciones y libros enteros de la Biblia. Para ellos era un privilegio conocer y atesorar las Escrituras. Y no solo porque entendieron que era la palabra de Dios, sino porque sabían que la necesitaban cuando los momentos de opresión llegaran, cuando tuvieran que estar frente a un pelotón de fusilamiento, cuando tuvieran que estar a puertas de entregar a su familia para ser quemada. Ellos necesitaban esas verdades en su mente, pero al mismo tiempo ardiendo en su corazón. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos llevan a ver la importancia de la memorización de las Escrituras. Y vamos a ver que la misma Biblia dice que nosotros debemos memorizar la Biblia. En el Salmo 119:11, Salmo 119:11, el salmista David habla acerca de la importancia de guardar la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Él no dijo, yo consulto tu palabra o busco la palabra cuando tengo problemas. No, él dice, en mi corazón ya la he atesorado. Él la guardaba, la tenía almacenada en la bodega de su memoria y de su alma, lista. De hecho, el verbo que se usa ahí para hablar de atesorar implica como guardar algo que es sumamente valioso, o sea, algo que es como un tesoro. Bueno, de ahí la palabra atesorar precisamente. Esconderlo en un lugar seguro para usarlo cuando sea necesario. Era como aquel acto de las mujeres que guardaban sus joyas. No siempre las estaban exhibiendo, pero las tenían ahí cuando surgía alguna emergencia familiar. Las tenían como un depósito de recursos para poder emplearlo y cuidar de su familia en momentos de necesidad. David entendió que la batalla contra el pecado se gana o se pierde en fracciones de segundo. Y en esos momentos es que yo necesito la palabra de Dios. David era pastor de ovejas, ustedes lo saben. Y una de las cosas que hacían los pastores de ovejas, escuchen esto porque esto no van a volver a escuchar nunca más, era pastorear ovejas. Y lo hacían en el contexto de campos completamente lejanos de la civilización. Estaban continuamente buscando los mejores pastos para sus ovejas. Y ellos no llevaban un ejemplar de los salmos debajo de su brazo para
sentarse un día debajo de un árbol y empezar a hojear, no, a desenrollar la verdad de Dios para leerla. Algunos de ellos usaban recursos como escribirlas en los báculos o en los bastones de pastoreo, en los callados, para poder recordarla. Y una de las cosas que tú puedes ver en el Salmo 23 es precisamente el énfasis que hace David a tu vara y tu callado me infunden aliento, posiblemente refiriéndose a esas verdades que él tenía ahí escritas para los momentos de oscuridad. Él sabía que la palabra de Dios era fundamental para él, como pastor de ovejas, pero sobre todo como alguien que conocía al Señor. También podemos ver que esta no era una práctica que había comenzado con David. Incluso en Deuteronomio capítulo 6, que es el conocido texto sobre la Shema, si ustedes pueden ir ahí en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6, miren lo que dice el texto. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó para que los enseñes y para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla, para que teman al Señor su Dios, guardando sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Y cuál era ese mandamiento? Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como te ha dicho el Señor tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto era lo que ellos debían recordar. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De ahí viene la práctica de muchos hermanos cristianos que usted ha visitado y ve versículos por todas partes, ¿verdad? Entra al baño y dice, nada hay oculto delante de los ojos de Dios que no ha de ser manifiesto. Entra a la cocina y dice, el Señor proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Abre la nevera y dice, por nada estéis afanosos. Ve versículo usted por todos lados. El Señor entra al cuarto, el Señor guardará el Salmo 4, ¿verdad? Yo iba a decir que ángel de la guarda. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y usted ve que hay pasajes por todas partes. Y es porque queremos estar a veces anunciándole a nuestros hijos, estas son las verdades que queremos que recuerden para momentos específicos. Bueno, era más o menos esa la casa de un judío, con la palabra de Dios escrita por todos lados. Y usted tiene que entenderlo. No existían Biblias personales. La gente no podía ir, digamos, por la calle con la Biblia bajo el brazo, en un bolsito y sentarse mientras esperaba en una fila para leerlo. Eso no era posible. Así que lo único que tenían era lo que estaba en sus mentes, en sus memorias, lo que podían recordar. Por otro lado, los rollos eran caros, carísimos. Solo podían pagarlo las personas que tenían cierto poder adquisitivo. Además que eran escasos y guardados en las sinagogas, no se podían sacar de ahí. Si tú querías leer la Biblia, ni siquiera podías ir a la sinagoga y decir, ¿me puede prestar el rollo para leer un ratico? Tenías que esperar a que alguien llegara y leyera, porque no tenías permiso para manosearlo, porque podías deteriorarlo. Entonces habían unas personas con unos cuidados y unos protocolos autorizados. Entonces, mira todas las limitaciones que había para uno poder memorizar y atesorar la palabra de Dios. Así que los judíos piadosos lo que hacían era que memorizaban porciones completas de la Biblia, salmos enteros, y no el Salmo 138. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, llámese un salmo, ¿no? Está perfecto que te sepas ese salmo, ¿verdad? Pero el Salmo 133, perdón, pero eran salmos larguísimos. Incluso el Salmo 91. El Salmo 119. Y también el Salmo 23, por supuesto, aunque yo creo que no era tan popular como lo es para nosotros. Pero tenían salmos en sus mentes. Los niños judíos comenzaban a memorizar desde pequeño la Biblia. De hecho, cuando llegaban a la edad de 14 años,
era casi que un requisito que tuvieran gran parte del Levítico, si no todo Levítico memorizado y casi toda la Torá, incluyendo el libro de Deuteronomio, porque era lo que iba a guiar sus vidas. Las ceremonias en las cuales los adolescentes eran entregados a la vida adulta debían estar garantizadas por el hecho de que el adolescente o el puber podía recitar la ley. Entonces el padre estaba seguro de que tenía lo necesario para continuar con la vida de ahí en adelante. Esto explica por qué cuando el Señor Jesucristo llama a los 12, Él les dice, cuando ustedes reciban al Espíritu Santo, yo les daré de qué hablar. Y a veces cuando pensamos en los 12, que la Biblia dice que eran hombres sin letras, pensamos que eran hombres que no habían estudiado, que nunca habían leído la Biblia, que no sabían leer. Pero no, cuando dice hombres sin letra era que eran hombres sin una escuela rabínica formal, que no habían ido a las universidades, entre comillas, judías de la época, pero que eran hombres instruidos en la palabra de Dios. De eso no le quepa la menor duda, desde sus primeros años de vida, por el simple hecho de haber nacido en un hogar judío. Así cuando se habla de hombres sin letras, no se está hablando de hombres ignorantes o de hombres que no podían leer la Biblia. De hecho, probablemente eran hombres que la conocían profundamente. Y yo he tenido en mi experiencia la oportunidad de conocer personas de baja escolaridad. Es decir, personas que a lo sumo pueden leer. Y personas que tienen alta escolaridad, que fueron a la universidad, que tienen maestría, que conocen la Biblia. Y he podido sentarme con ambos y he podido encontrar más Biblia en aquellos que tienen baja escolaridad que los que tienen alta escolaridad, porque son personas dedicadas a esta práctica de la memorización. Y he hablado con esos hombres, señores, ancianos, y disfruto de escucharlos citar la Biblia, versículo tras versículo, proverbio tras proverbio, salmo tras salmo, y tú dices, mira, pero ¿en qué momento? Y eso es parte precisamente de la prueba de que esto no tiene que ver con una habilidad intelectual necesariamente, sino con una disciplina espiritual, como estamos tratando de probar. Así que David, la ley misma, pero el mismo Señor Jesucristo fue un ejemplo de eso. Lo he citado aquí antes y me encanta, de hecho lo cito muchísimo. Los que me conocen saben que cito mucho este texto precisamente porque me impacta cómo el Señor Jesucristo modeló la memorización de las Escrituras. En Lucas capítulo 4, en la sinagoga de Nazaret, el Señor entra a la sinagoga y ubica el pasaje de Isaías 61, lo lee delante de los ojos de todos y Él les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Y eso lo que muestra es que el Señor Jesucristo se conocía de memoria ese rollo. Si Él desde niño estaba metido en el templo. ¿Se acuerdan que a los 12 años la mamá se fue en una peregrinación? En ese tiempo no se le paraba tanta bola a los pelados. Y ellos se fueron y cuando iban por la mitad del camino, ¿y dónde está Jesús? Y el niño. Y el niño se quedó. Bueno, hay que devolverse a buscarlo. Y eso no es como que voy a pagar una carrera o un taxi, vente un InDriver. Había que devolverse días y recogerlo. Y cuando llegan, ¿dónde lo encuentran? A los 12 años, en el templo, hablando con los escribas y con los fariseos. ¿De qué? ¿De la Escritura? ¿Siendo un niño? Y uno dice, no, pero es que Él era el Señor Jesucristo. Pero acuérdense que Él estaba sujeto a todas las limitaciones de la naturaleza humana, incluyendo la memoria. Si no, ¿por qué tenía que leerlas? ¿Por qué tenía que perseverar en ellas? Porque debía atesorarlas. El Señor Jesucristo fue un ejemplo claro de eso. Pero quizá la forma más dramática en la que podemos ver la práctica de la memorización de las Escrituras en el Señor Jesucristo es en la tentación en el desierto. Satanás, que sabe toda la Biblia que usted quiera, de memoria, se le apareció al Señor en medio de esa tentación. ¿Y con qué lo estaba tentando? Con la Biblia. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras ahora que se conviertan en pan. Noten la trampa de la tentación de Satanás. La misma que en el huerto del Edén. Entonces tú eres el Hijo de Dios y Él, que es tan bueno, te tiene aquí pasando hambre. Misma trampa que a Eva. Ese Dios tan bueno te prohibió algo. Te dijo que no comas de ese árbol. ¿Cómo puede ser ese Dios tan bueno? Si Jesús cedía a esa trampa, la trampa no estaba en demostrar su poder convirtiendo las piedras en pan. La trampa estaba en que si Él hacía eso, estaba desconfiando de su Padre que está en los cielos. Y si Él hacía eso, Satanás ganaba. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo vuelve a tentar.
y lo vuelve a tentar subiendo al pináculo del templo. Y le dice, mira, yo te puedo ahorrar la cruz. Te puedo hacer famoso ya mismo, tirándote de este pináculo y cayendo sobre alas. Tú sabes lo que va a pasar. La gente que está en esa plaza va a darse cuenta que aquí lo que hay es un verdadero Mesías y no te van a crucificar. Satanás siempre quiso que Jesús evitara la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Otra vez, la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y ya en la última dice, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoraré. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las palabras del Señor no fueron un razonamiento, ni un argumento, ni una defensa, ni una discusión. ¿Qué fueron? La palabra de Dios. Pero Él estaba en el desierto. ¿Dónde la tenía? En su mente, en su memoria. Y fue lo que empleó para poder soportar y vencer al enemigo en esa tentación. Así que el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de la utilidad de la memorización de las Escrituras. Pero, por si todavía de pronto usted no está persuadido por el testimonio de la Torá, de David y del Señor, y estoy hablando de periodos distintos, en momentos distintos de la historia del pueblo de Dios, mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo estoy un poco... La que tenía la regalé, entonces... Romanos capítulo 12. Por cierto, vamos a empezar un estudio de Romanos el próximo año, si el Señor lo permite. Nada ha cambiado. Los planes siguen en pie. Por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Noten aquí a Pablo hablando acerca de cómo la mente nuestra es transformada por medio de la verdad de Dios que atesoramos. Y cuando nuestra mente es transformada, podemos aprobar o desaprobar lo que es conforme a la voluntad de Dios o no. ¿Cómo se renueva la mente? No, eso no es mágicamente. No es como que yo me acuesto hoy y mañana amanezco con una mente nueva. Se renueva cuando la verdad de Dios comienza a desplazar las mentiras del diablo y del mundo. Nosotros venimos al Señor con una mente llena, voy a usar una palabra muy de mi tierra, de Córdoba, de embuste, de mentiras. Y si no atesoramos, y ojo, que esas mentiras están ahí memorizadas. No nos damos cuenta, pero dirigen nuestros pensamientos, nuestros pasos. Lo que aprendimos de la abuela, el dicho de la vecina, el proverbio de mi tío. Mi tío siempre dijo, tú escuchas evangélico, mi abuela decía, ¿cuál abuela? Busca la Biblia. Mi mamá tal cosa. Y yo entiendo que hay valor en lo que nos enseñan nuestros abuelos y nuestros padres, a menos que sea de la palabra de Dios. Lo atesoramos. Pero a veces hay cosas que son pensamientos y tradiciones que se arrastran, que nosotros guardamos y las usamos para guiar nuestra vida en lugar de la Biblia. En lugar de lo cual deberíamos decir, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Proverbios dice, Salmos dice, el Señor dice. Nuestros pensamientos, nuestra mente debe ser renovada con la palabra de Dios, porque traemos muchas cosas, mucho bagaje, mucho sucio en la cabeza. Y la memorización de la Escritura es precisamente ese proceso de nuevo, desplazar mentiras con verdades. Y espero yo no haber herido ninguna susceptibilidad de alguien que quiera a su abuela y los dichos de su abuela. Yo tuve una abuela muy sabia que tenía muchos dichos, pero algunos de esos dichos no eran bíblicos. Sorry, abuela, donde quiera que estés. Así que eso no es lo que me modela sabiduría a mí. Lo que me modela sabiduría es la palabra de Dios. Así que el testimonio de la Torá, el testimonio de David, el testimonio de Jesús,
el testimonio del apóstol Pablo, nosotros podemos ver, hermanos, la importancia de la memorización de la Escritura. Pablo apela a eso cuando le escribe a su amado hijo Timoteo en la fe. Y le dice, tú, desde la niñez, fuiste instruido por tu abuela y por tu madre, no en los dichos de su abuela y su madre, sino en las sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la vida eterna. Timoteo era un conocedor de la Biblia, pero asiduo conocedor de la palabra de Dios. Y Pablo apela a eso y le dice, recuerda que tú eres alguien instruido en la Biblia, saca esos textos en los momentos de debilidad y de flaqueza y vive a la luz de esa palabra que has aprendido. Así que, mis hermanos, la Biblia dice que debemos memorizar la Biblia y que es útil para nosotros. Vamos ahora a ver algunos beneficios prácticos y espirituales de memorizar la Biblia. Y hoy no tenemos una guía de proyección, así que los que toman nota pueden hacerlo con toda libertad. El manuscrito de todas maneras va a estar disponible para ustedes para que lo tengan y lo puedan consultar más adelante, por si se les queda algún apunte. Primer beneficio de memorizar las Escrituras, y vamos a verlo a la luz también de la palabra de Dios, que nos arma contra la tentación. Ya lo vimos en el ejemplo del Señor Jesucristo, pero también lo experimentamos en nuestra propia vida. La tentación no avisa. No da tiempo de, oye, me estoy siendo tentado. Dame un momentico aquí porque voy a buscar la Biblia. Déjame buscar aquí en el celular cuál es el pasaje que yo necesito para decirte ahora mismo para que te reprenda el Señor y te vayas de mi vista. A veces no da tiempo. A veces es la tentación viene como una ráfaga y no te da tiempo de reacción. Necesitamos tener algo a la mano. A mí me gusta la imagen de los campesinos del Caribe, bueno, y también de nuestro país y Latinoamérica en general, que si tenemos una imagen de ellos es que siempre tenían una peinilla en la mano. ¿Sabe lo que es una peinilla? Un machete. Para donde fueran. Abuelo, pero si usted va es que uno no sabe, una culebra. Usted va para la tienda, uno no sabe. Y dependiendo de lo atravesado que fuera el abuelo, hasta para la fiesta se la llevaba. ¿Por qué? Porque uno no sabe. La peinilla era un objeto ligado a ellos. Y todo era, yo no sé, qué puede encontrarme en el camino. Si tengo algún monte que derribar, o una culebra que cortarle la cabeza, o alguna cosa de esa. Perdónenme la descripción tan gráfica. Pero esa es básicamente la imagen que debemos tener también en cuanto a las tentaciones, que aparecen de repente. Y necesitamos tener algo en la mano. Algo en la mano para defender. Acuérdense de José cuando fue tentado. El tema con José es que el hombre no tuvo mucha opción. Y no teniendo nada en la mano, lo que hizo fue correr, huir. Lo poquito que tenía, él dijo, yo no voy a ponerme aquí a discutir. Lo que sé es que debo ser fiel al Señor. Y en este momento ser fiel al Señor implica correr con toda mi fuerza. Porque la tentación aparece de manera inesperada. Entonces necesitamos esos textos allí. Cuando alguien viene a presentarte un soborno, inmediatamente tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay una mujer extraña o un hombre extraño, porque hay hombres extraños también, además de mujeres extrañas, ya tú sabes por dónde responder con sabiduría. Que es una tentación no solo de tipo sexual, sino puede ser en cuanto a una duda. Como dice Efesios 6, que el enemigo a veces ataca como con dardos de fuego, esos pensamientos que parecen como flechazos en la mente. Uf. Si ustedes alguna vez vieron Caballeros del Zodiaco, eso era como que chim, chim, como que te atraviesa un pensamiento y tú como, ¿qué fue eso? Y necesitas inmediatamente la palabra de Dios para contrarrestar eso. ¿Verdad? Así que si tenemos Biblia en nuestra mente, vamos a poder lidiar con esas cosas. Por eso la Biblia llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu.
usando un lenguaje ya nuestro y adaptado a la analogía con el ánimo de ser armonizados, la peinilla del Espíritu. Es lo que me llevo para estar preparado por si aparece algo en el camino. Siempre debo estar armado con la palabra de Dios. Pero una espada solo sirve si la tienes en la mano cuando llega el ataque, si estás preparado para eso. Una espada guardada no te defiende en la calle. La memorización, la palabra de Dios es la espada. Y la memorización es el acto por medio del cual la desenfundo y la llevo en mi mano. La tengo disponible permanentemente. El segundo beneficio es que memorizar la Biblia es un combustible para la oración. Memorizar la Biblia es un combustible para la oración. Cuando tienes escrituras memorizadas, tus oraciones dejan de ser las mismas frases gastadas que repites cada día y empiezas a orar la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Por qué mis oraciones siempre salen igualitas? Porque no hay mucha Biblia que yo esté usando para impulsar esas oraciones. Uno puede darse cuenta, uno mismo, ni siquiera voy a hablar del examen que hacemos de las oraciones del otro. Cuando nuestras oraciones están siendo monótonos en bucle, sonetos repetitivos, una y otra vez y día tras día. Pero si hay memorización, van a venir esos versículos a nuestra mente en situaciones específicas y vamos a poder impulsar nuestras oraciones. Mira el texto que memorizaba precisamente Alexandra al inicio. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando llega la ansiedad, yo quiero tener ese texto en la mente. Cuando llegue el momento de ira, yo quiero recordar que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando llegue el momento de una propuesta indecente para ganar más dinero, yo debo recordar los bienes que se adquieren deprisa, al final no son de bendición. Son cosas que funcionan como bloqueos de todos esos pensamientos. Y todos hemos tenido esa experiencia en la que estamos siendo atacados y de repente llega un pensamiento bíblico y ¡pum! Como si cerrara la puerta. Se fue. Así funciona. Y así debería ser en nuestra vida. Tercer beneficio, y este me parece espectacular, fundamento para la toma de decisiones. A veces hay que tomar decisiones rápidas. Otras veces se nos da tiempo de ayunar, orar, buscar consejo, leer la Biblia, buscar en Google, hacer un estudio bíblico, buscar en Perplexity, en ChatGPT, en Gemini y hacer todo un estudio profundo, acerca de cómo debo moverme bíblicamente en esta decisión. Pero otras veces, como en el caso de, no sé si se acuerdan de Nehemías, y esto tiene que ver con la oración, pero si lo aplicamos a la palabra de Dios, el principio permanece intacto. Nehemías estaba haciendo copero del rey y él estaba continuamente orando por su pueblo. Él sabía y conocía la palabra de Dios y cuál era la promesa de Dios de devolverlos a la tierra y restaurar. Y todo el tiempo estaba preguntando, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y un día ya la angustia de su corazón, porque vio los 70 años se cumplieron. Las murallas están en el suelo, la palabra dice que ya deberíamos estar allá y empieza a afligirse. El rey, que nunca lo había visto triste, le pregunta, ¿qué te pasa? Te veo apesadumbrado. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice. Después que él le explica cuál es la causa de su angustia. ¿Qué quieres que haga por ti? Era una cosa ahí. Y él dice que oró a Dios ahí mismo. Yo no me imagino una oración de un día. Dame 3 días, yo vengo. Porque era una cosa de, me imagino que fue una cosa de mirar al cielo y traer a memoria todas las oraciones, las promesas y las verdades que el Señor ya le había puesto en su corazón. Rey, lo que necesito es esto. Y el rey dice, pues con mucho gusto. En caliente, como decimos. ¿Por qué? Porque hay decisiones que van a demandar que nosotros nos movamos rápido. Y si tenemos textos en la Biblia que nos dirigen
Entonces nosotros debemos saber hacia dónde correr. Y ojo, aquí es muy útil tener atesorados en nuestra memoria versículos por categorías. Antes las Biblias, no sé si ahora las nuevas ediciones traen eso, pero antes las Biblias traían atrás un índice que decía, para momentos de tal cosa, un chorro de versículos. Para situaciones de peligro, cuando esté solo, cuando esté ansioso, cuando vaya de viaje, cuando regrese de viaje, cuando entre, cuando salga. A mí me encantaban esas secciones porque normalmente eran como un índice. Cuando yo estaba de nuevo creyente, y, ándale, yo voy a casarme. Cuando vaya a casarse, y ahí tenías tú todos los textos bíblicos que deberías tener en cuenta para un matrimonio bíblico eficaz. Entonces, tú puedes tener en tu memoria esos versículos para situaciones específicas. Y cuando viene esa situación en la que tienes que tomar una decisión, ya sabes cómo actuar. Sabes qué dice la Biblia al respecto y vas seguro de que estás siendo guiado por la palabra de Dios y no por tu propio corazón. Proverbios dice, no te fíes en tu corazón, fíate del Señor. Y el Señor ha expresado su voluntad en su palabra. Además, la palabra es la que nos sirve también para discernir si esa decisión que estoy queriendo tomar va en contra de la palabra de Dios o no. Nosotros no nos movemos por lo que dicta tu corazón, nos movemos por lo que dicta la palabra de Dios. Así que necesito la Biblia para ponerla de frente a lo que dicta el corazón y poder decirle a mi amigo el corazón, no, por ahí no es. Eso no es lo que la Biblia dice. Y una utilidad muy importante, en cuarto lugar, es que nos permite dar testimonio efectivo de la fe. Pedro nos manda a estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos en nosotros en Cristo Jesús. Debemos siempre estar preparados para dar razón, presentar defensa de la fe. Y eso no solo significa tener argumentos, sino tener la palabra de Dios lista. A veces las personas tienen tantos argumentos que no les queda espacio para la Biblia. Entonces, todo lo que tienen en la mente son filosofías. El fulano tal dice tal cosa, la teoría del no sé qué dice tal cosa. Y tú vas y le preguntas, ¿y dónde está eso en la Biblia? No tienen ni idea. Y hoy tenemos muchas personas que te pueden citar teólogos enteros y no te pueden citar la Biblia. Eso es trágico. Eso es trágico. Porque al final lo que convence no son los argumentos humanos, es la palabra de Dios. Esa fue la estrategia de Pablo en Corintio. Cuando yo vine a Corintio, me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Y si alguien tenía argumento, porque lo había probado en Hechos 17, en la disertación que hizo en el Areópago de Atenas, era Pablo. Pero dice, no, yo en Corintio cuando fui bajito. Esto es lo que dice el Evangelio. No, pero háblanos de más. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué más te puedo decir? Y por eso tenemos mucha gente hoy tratando de persuadir a otros de que sean deístas, que crean en Dios, pero no de que sean cristianos, que crean en la Biblia. Entonces, claro, la gente está recibiendo argumentos y dice, ay, qué bueno, parece que Dios existe. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Estamos más preocupados por convencer y persuadir la mente que por hablar al corazón. Y eso solo lo hace la palabra de Dios. Así que cuando estamos presentando defensa, no estoy hablando de que debemos volvernos hostigantes con la Biblia y tirársela a alguien que no tiene ni idea de lo que estamos diciendo. Pero debemos ser claros en que ella está modelando nuestra conversación. Yo no quiero decir nada que esté fuera de lo que la Biblia dice realmente. Porque la otra alternativa es esta de estar tratando de persuadir a alguien que está demandando una razón. Pero es que este texto dice esto, y este texto dice todo. Y la persona realmente quiere ver cómo conectas esos textos en unas ideas. No estoy hablando solamente de soltar textos bíblicos como si fueran una ráfaga de disparos, sino de conectarlos con ideas y que se conviertan en el vehículo que transportan las ideas. Así que tener la Biblia en nuestra mente nos ayuda en ese proceso de mostrar testimonio de nuestra fe. Así que hemos visto ya hasta ahora la importancia, la base bíblica de la memorización, donde dice la Biblia que debemos memorizar las Escrituras, y hemos visto 4 beneficios de memorizar las Escrituras. Como ustedes tienen buena memoria y como esta es una clase de memorización de las Escrituras, esos 4 beneficios fueron, primero,
nos ayuda contra la tentación. Segundo, es un combustible para la oración. Tercero, nos fundamenta para la toma de decisiones. Y tercero, cuarto, y nos ayuda a dar testimonio de la fe. Y eso solo a nivel personal, ni siquiera estoy hablando a nivel de la relación. Cuando llega alguien y nos va a pedir un consejo, y entonces nos volvemos ginecólogos, ginecobstetras, farmacéuticos, espiritistas, ¿cómo se llama? Matronos o matronas. Sobre todo para las mujeres embarazadas. Ayer hablaba de eso con los líderes y estábamos precisamente hablando de cómo prepararnos para servir a una persona que sufre. Le decía de la tentación que a veces tenemos de ir a donde el que sufre a mostrarnos como expertos. Y las mujeres embarazadas saben de qué estoy hablando. Cuando paren, entra una y sale otra y cada una te deja un consejo y un medicamento distinto. Y un pote de leche distinto, porque ese es el que es. No le vayas a dar este, dale este. Pero la otra te había dicho, no le vayas a dar este, dale este. Entonces está como, nosotros no estamos para eso, hermano. Si vamos a hacer eso, a servir a otros, debemos tratar de llevar la Biblia, la palabra de Dios. A menos que sea la doctora Denise, que vas a visitar y eres médico. Y obviamente yo voy a esperar que si la doctora Denise me visita, yo estoy enfermo, me dé un consejo médico. Además de orar por mí. Y darme aliento, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es lo que debemos tener incluso para momentos como esos. A veces nos agarran hacia quemarropa. Mi hermano, mira, necesito un consejo. ¿Tú qué me dices? Tal cosa, tal cosa. No, lo primero que yo debo pensar es, ¿qué dice la Biblia? El problema es que no nos hacemos esa pregunta porque lo que decimos es, ¿qué dice la Biblia? Ándale, yo ni idea. Te voy a decir lo que yo opino. Esta es mi opinión. No nos queda de otra. Entonces terminamos, puede ser que a veces nuestra opinión por sentido común coincida con las Escrituras, pero a veces no. Y debemos tener en cuenta que nuestra opinión en comparación con la Biblia es nada. La Biblia es la palabra de Dios y es la Biblia la que debemos usar para aconsejar. Y eso es como un bonus track de los beneficios. Nos ayuda para aconsejar a otros. Vamos a ver ahora en los minutos que nos restan, que no son muchos, cuáles son los métodos concretos para comenzar. Ya esta es la parte práctica. Muy bien, ya me convencí. Estoy claro que debo comenzar a memorizar las Escrituras. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el camino? La respuesta no es muy compleja, hermano. Empieza con lo que ya estás meditando, como se vio en la clase con Jeffrey el domingo pasado. ¿Y cómo puedo empezar a meditar? Con lo que ya estás estudiando. ¿Y cómo empiezo a estudiar? Con lo que ya estás leyendo. ¿Y cómo empiezo a leer? Conviértete. Arrepiente de tus pecados, confiesa a Cristo y conviértete. Y entonces empieza a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios. Y la memorización va a venir siendo el resultado de todo ese proceso. Miren cómo está todo encadenado. La memorización se hace fácil porque es parte de un proceso integral en el que yo estoy asimilando las Escrituras. Y entonces empiezas a fijar esas palabras en tu memoria. Hay buenos versículos para empezar a memorizar, los clásicos. Importantísimo aquí siempre escoger una versión de la Biblia para empezar a memorizar. Hoy tenemos muchas versiones en español. Yo tengo la tragedia de que la mayoría de los textos que me memoricé fueron en Reina y Valera y esa no es la versión que utilizo hoy mayormente. Pero me gustan. Lo que memorizo trato de memorizarlo en Reina y Valera porque en cierto sentido como que hay un vínculo emocional. Pero si usted no ha empezado, tiene la libertad de empezar a memorizar textos de la Biblia en una versión en la que usted diga, mira, me siento que estos textos los puedo entender, que esta versión de la Biblia los explica mucho más claro. Si usted tiene dudas acerca de por qué tenemos diferentes versiones de la Biblia, tenemos un estudio bíblico en nuestro canal de YouTube sobre bibliología, que es cómo nos llegó la Biblia y por qué tenemos distintas versiones en nuestros idiomas en español. Así que pueden ir y consultar ese estudio ahí en nuestro canal de YouTube. Pero puede ser, por ejemplo, también si tienes situaciones específicas por las que estás atravesando. Si hay una situación de ansiedad, Filipenses 4, Mateo 6, 25 al 34.
Si hay una situación, por ejemplo, de muerte, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 16, puede ser una muy buena opción. Si de repente con lo que estás batallando es con el terror nocturno, con la soledad nocturna, con esto de no poder dormir, con lo que llaman algunos el pánico o ataques de pánico, el Salmo 91. No, que con lo que yo estoy batallando es con qué sé yo, con la soledad, el Salmo 23. Solo por mencionar los clásicos. Pero tenemos siempre que conectar con un motivo por el cual yo quiero memorizar esto. Ahora, si el plan es memorizarte un libro de la Biblia, es una buena idea conectar con empezar por un libro con el que conectes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, por ejemplo, puedes empezar memorizándote un libro de la Biblia, Filemón. Un capítulo, Filemón. Yo sé que ya varias mujeres se memorizaron Filemón, pero, y los hombres están en el proceso. Pero eso es eso es un buen comienzo. ¿Qué métodos funcionan? El método más efectivo y el más simple, y yo empecé a probarlo cuando hace poco realmente, memorizando Gálatas, es la repetición en voz alta. No se memoriza leyendo mentalmente, por una razón simple. El cerebro funciona creando rutas neuronales. Y esas rutas neuronales se intensifican cuando involucramos más sentidos. Así que si nosotros solo estamos leyendo mentalmente el versículo, solo lo estamos leyendo mentalmente, es posible que memoricemos a corto plazo. Pero si empezamos a leerlo en voz alta, el oído empieza a oír y entonces no solo estamos memorizando a través del proceso de producir lo que estamos leyendo con nuestros labios, sino del reciclaje de eso que estamos diciendo a través del oído. Entonces el cerebro se está alimentando de dos rutas, o de tres si se prefiere, la ruta visual, la ruta verbal y la ruta auditiva. Y todas se están conectando con la misma verdad y eso hace que se afiance el proceso. No importa si vas a aparecer un loco en tu casa, Pablo, apóstol de Jesucristo, los santos y fieles que están en Gálatas, gracias y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Dale, porque al final eso es parte del proceso. Eso explica por qué te sabes todo ese poco de canciones sin habértelo propuesto, porque las cantabas. Y ya voy para allá, porque muchos dicen, no, es que yo no tengo buena memoria. No me hagas decir cosas. Pero todos hemos estado en algún momento de nuestra vida, incluso después de ser cristiano, que de repente está sonando el bolero y nos vemos como cantando. ¿Yo en qué momento me aprendí esa canción? Y de ese artista. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están involucrados y estamos creando esas rutas permanentemente. Entonces, al día siguiente, o sea, y esta es una recomendación, si vas a memorizar porciones de la Biblia, que es algo que yo recomiendo, en este caso, si vas a memorizar un libro, empieza por un capítulo. Y empieza a memorizar un versículo por día. Una vez te memorices ese versículo, lo que haces al día siguiente es recordar el versículo anterior, eso es un ejercicio bien simple, y empezar a memorizar el que sigue. Y así estás haciendo el trabajo de traerte los versículos que ya te sabes y aprenderte los versículos nuevos. Estamos hablando de hacer esto. O sea, que esto lo puedes hacer mientras lavas, mientras manejas, mientras caminas, mientras te acuestas, mientras haces cualquier otra actividad. Es decir, no necesitas estar exclusivamente inmerso en, no me molesten, estoy memorizando. No, puedes estar incluso en tus actividades cotidianas, pero consciente de estar memorizando versículos. Si vas a memorizar versículos largos, divídelos por frases. Memoriza la primera frase hoy, la otra mañana, repasa la primera, agrega la segunda y al tercer día repasa ambas y agrega la tercera y así sucesivamente, hasta que te aprendas el versículo completo. Finalmente, afán no tengo. Tenemos toda la vida cristiana para memorizarnos la única Biblia que tenemos. No se van a agregar más libros, esa es la buena noticia. No se va a cambiar lo que ya está. No es que un día te vas a levantar, anda y Gálatas, ¿quién me cambió? ¿Quién me cambió Gálatas? Ya no dice lo que decía, no, es la misma Biblia. Eso es una ventaja.
Otra estrategia que puedes usar es integrarla con tu devocional diario favorito, un día a la vez. Y memorizarte el versículo de ese día. Yo tengo por buena costumbre memorizarme los versículos de los cuales predico, o las porciones de las cuales predico. Así que si predico una porción, trato de memorizarme la porción completa. Y es parte como de mi trabajo de estudio. Y ahorita con los devocionales estoy tratando de memorizarme cada versículo de cada devocional, que es parte de un ejercicio nada complejo, un versículo. Un versículo. Eso no es algo que nos vaya a quitar tiempo ni a restar tiempo, es algo que podemos hacer incluso mientras hacemos otras actividades. Lees tu pasaje del día, lo estudias brevemente, sacas el texto y lo memorizas. Por otro lado, y esto es una recomendación importante, empieza con un plan realista. No empieces diciendo, hoy, sales de aquí, ahorita al receso, este es el día, me voy a empezar a memorizar el Salmo 119 completo, porque la próxima Biblia me la gano yo porque me la gano. No, empieza con un plan realista. Agarra un versículo. Juan 3:16. Para empezar. ¿Cierto? Y después el 17. Curiosamente, las estadísticas dicen que las personas que se saben Juan 3:16 no se saben el 17. Porque no se lo memorizaron de la Biblia. Se lo memorizaron por otras fuentes. Interesante. Y el 15 menos. Así que si tienes pasajes famosos, una clave, empieza memorizándote el de arriba y el de abajo, ya tienes 3. ¿No te parece? Ya te sabes uno famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así empezó Alexandra. Yo me sé este, por el negrito Osorio. Y el que oye entienda. Entonces, voy a aprender el de arriba, y el de más arriba, y el de más arriba, y el de más, y terminas aprendiéndote el pasaje completo. Entonces, tienes tu batería de versículos que ya te sabes. Empieza con los que están alrededor, como una tarea. Escucha esto, porque esto es interesante. Los versículos se olvidan si no los repasas. Así que establece un sistema simple. Los versículos de esta semana se repiten diariamente. Los del mes pasado, una vez por semana. Los del mes pasado, una vez por semana. Los de hace más tiempo, una vez al mes puede ser. Pero tratar de estar teniéndolos en nuestra mente. Suena complicado, pero realmente apenas lo empiezas a implementar, vas a ver que es bastante simple. En 3 meses, escucha esto, para motivación vuestra lo digo. En 3 meses habrás memorizado 12 versículos. 12. Bueno, Alexandra se ganó una Biblia con 10. 12, en 3 meses. Estamos hablando de, oye, 3 meses. En un año, 52 versículos. Eso es bastante. 52. En 10 años, 520. Y en 20, si el Señor no ha venido, eso es un poco. Eso es bastante. Y eso solo es que te memorizas textualmente, porque en ese proceso uno se memoriza algunos y los otros como que medio los raspa, pero ahí están. No sé cómo dice exactamente, pero los raspo. Y todo, yo sé que muchos de nosotros tenemos versículos así, raspados. Algunos parecen del Chapulín Colorado, una parte de aquí y otra de por allá. Un pedazo de Mateo y el otro por allá de Joel, capítulo 2. Algunos obstáculos a vencer en los 2 minutos que nos restan. Es que no tengo buena memoria. Yo te dije, eso es una mentira. No necesitas buena memoria para memorizar la Biblia. A menos que tengas un problema médico diagnosticado. ¿Por qué? Porque puedes memorizar otras cosas. El cerebro es muy inteligente. Dios nos diseñó de una manera en la que, por ejemplo, yo soy malísimo, mi esposa lo sabe, soy la peor persona que existe en el mundo para memorizar listas de mercado. Ella me puede dar 2 productos y se me olvida uno, se lo aseguro. Entonces yo le digo a WhatsApp. Y usted puede ver mis conversaciones con mi esposa, son pura lista. Trae esto y esto. Trae esto. Porque yo le digo a mi esposa que mi cerebro, yo siento que está como ahorrando espacio para memorizar cosas significativas. Y el cerebro funciona así en realidad.
Tú no estás memorizando cosas superficiales, simplemente el cerebro ahorra espacio para guardar cosas a las que tú le das importancia. Así que espacio tienes, el cerebro que Dios te dio. Y la prueba de que el problema no es de memoria son todo el poco de canciones que te sabes. Vallenato viejo, de Alejo, de merengue, de no sé qué, de Pedro Infante, de Pedro Aguilar, todo ese montón de canciones de los, ¿cómo se llaman estos? Del trío América y cosas de estas cosas. Garzón y Collazos, para aquí los del interior del país, para que no piensen que nosotros somos como excluyentes y solo es el Caribe. Todos tenemos en nuestra memoria cosas que guardamos. Hay que empezar a reemplazarlas y a reemplazarlas por la palabra de Dios. Así que quítate ese obstáculo de la mente. Es que tengo mala memoria. No, es que no tienes disciplina. No es memoria, es disciplina. Por otro lado está el desánimo cuando te olvidas. Es que yo me lo aprendí el año pasado y hoy ni me acuerdo. Tranquilo. Tú puedes empezar y va a ser más fácil memorizarte ese del año pasado. Dale otra vez, que eso no funciona para mí. Eso es otra mentira. Olvidar es parte del proceso. Si usted me pregunta a mí, yo memoricé libros completos de la Biblia, que hoy tú me preguntas y digo, como que trastrabillo en algunas partes, ya no, obviamente no tengo la misma capacidad y no estoy recordándolos todo el tiempo, pero quizás si le doy una repasada, me va a ser más fácil que si empiezo a aprendérmelo de cero. Entonces no te desanimes si se te olvidan algunos, están ahí, solo que hay que activarlos para que vuelvan otra vez a tu memoria. Y lo interesante es que el Señor es tan sabio que si están ahí, Él los va a usar en el momento que tenga que usarlo. Pero si no hay nada, el Espíritu Santo nos da de qué hablar, pero si no hay nada, tiro la mano, pero no agarro nada, porque no hay nada. Así que no es desperdicio lo que memorizamos y olvidamos temporalmente porque el Señor lo usa. Lo otro, no tengo tiempo. Miren, ni me voy a detener ahí. Ni me voy a detener ahí porque no quiero amargarle la mañana. Pero yo sé que usted sabe que el problema no es de tiempo, es que no has hecho eso tu prioridad. No lo has hecho tu prioridad. Y ahí está bien ser honesto con eso. Pero considera, tienes tiempo para revisar el teléfono. Tienes tiempo para muchas otras cosas, para mirar el tráfico, para perderte en el timeline de Facebook, para mirar TikToks. Que es, créanme hermanos, es la cosa más infructuosa que podamos hacer, se lo digo de todo corazón. La pérdida, tú podrás decir, no, es que yo en TikTok estudio porque solo sigo al doctor Jaramillo. No nos engañemos. Eso no está diseñado para que nosotros hagamos aprendizaje a largo plazo. Y no estoy diciendo que no lo uses. Lo que estoy diciendo es que consideres el tiempo que estás invirtiendo en eso, que no te das cuenta y cuando vienes a ver son 2 horas ahí tirando reels y reels y reels. Yo se lo digo, hermano, en estos días me apareció un drama chino. No caigan, no lo miren, eso es una trampa. Se miran un pedacito y se van a querer ver todo. Es una trampa, yo que se los digo. Y le digo a mi esposo, ¿yo qué hago? ¿Qué rayos hago viéndome un drama chino? Y yo le decía a mi esposo, yo sé lo que están haciendo esos chinos en mi cerebro. Yo sé que me están bombardeando con dopamina. Yo sé que me están vendiendo la típica historia del héroe para que yo me quede ahí porque estoy identificado con esa historia. Yo sé lo que están haciendo conmigo, pero sigo ahí. Yo se lo digo, no caigan en la trampa. Así que el problema de tiempo no es, sino de disciplina. Así que practiquemos una disciplina constante. Y mis hermanos, no nos da tiempo para algunas aplicaciones, pero ojalá que el Señor nos ayude. Se nos fue el tiempo, les pido perdón, van 3 minutos de adición, pero aquí es importante celebrar las pequeñas victorias. Comparte con otro ese proceso de memorización. Ponte una meta con otro, que a veces el caminar con otro nos estimula. Mira, vamos a memorizarnos los dos. Filemón, perfecto, vamos con Filemón. ¿Cuánto tenemos? 1 mes. Listo, nos reunimos en 1 mes y nos lo citamos los unos a los otros. Eso puede ser una forma en la que nos estamos estimulando, establecer ese proceso de rendición de cuentas y los animo precisamente para eso. Y de nuevo, celebren las pequeñas victorias. ¿Te memorizaste uno? Celébralo con bombo y platillo. Pon tu estado, si quieres, en WhatsApp. Me he memorizado un versículo de la Biblia, ponlo ahí. Pero celébralo, porque está bien.
Estamos conquistando y abrazando y atesorando la palabra de Dios. Mis amados, que el Señor nos ayude a llenar los depósitos de nuestra mente, de nuestra alma, con la Biblia, para poder aprovecharla cuanto más podamos. Padre, gracias, Señor, por concedernos este tiempo y hablarnos acerca de la importancia de memorizar las Escrituras. Gracias por concedernos también el privilegio de poder participar de ellas diariamente, y ayúdanos a tener la voluntad y la disciplina para poder asimilarlas, meditarlas y memorizarlas. Señor, te pido que nos perdones por cómo hemos desperdiciado nuestro tiempo en otras actividades de ocio que no traen ningún provecho, y hemos descuidado cosas que realmente son útiles para el alma. Ayúdanos a establecer disciplinas sólidas para la memorización de la Biblia, que sabemos, Señor, traerá gran beneficio para nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga.